Bienvenida a todos. Inmersos ya de lleno en la celebración del cuarto centenario de la talla del Santísimo Cristo de la Conversión, abrimos hoy el capítulo de conferencia cultural. Nos acompaña hoy doña Aurora Jesús Ortega López, licenciada en Humanidades, máster en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, máster en Documentos y Libros, Archivos y Bibliotecas, especialidad en Trabajo de Investigación con Documentos de Archivos Históricos, miembro del Comité Científico Montañés 450, miembro de la dirección del proyecto Casa Natal de Velázquez. Últimos trabajos publicados a destacar: la Pontificia Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío del Monte de Huelva, a través de sus libros de acta, 29 de enero de 1940 al 21 de abril de 1963. Capítulo: Los Esteban Murillo, una familia de feligreses en la parroquia de Santa María Magdalena de Sevilla, para el libro Cartografía Murillesca, perteneciente a la conmemoración del año de Murillo. Capítulo: Vida y Familia, la documentación familiar de Juan Martínez Montañés, para el libro El Dios de la Madera de Juan Martínez Montañés, 1508-1649, con ocasión de la Magna Exposición Montañés 450 en Alcalá la Real. Comisariado compartido con el profesor y miembro del Consejo Superior de Cofradía de Sevilla, don José Roda Peña, en la exposición Martínez Montañés y su familia en la parroquia de la Magdalena, que se celebró del 4 de diciembre del pasado año hasta el 4 de enero del presente. Sin más, le cedo la palabra a doña Aurora. De acuerdo. ¿Así? Bueno, pues buenas noches, se me oye bien, ¿no? Veo cara de aprobación. En primer lugar, pues agradecer muchísimo a esta hermandad de Montserrat, a su hermano mayor, a toda la Junta de Gobierno y a todos los asistentes, pues por asistir, y ellos por invitarme y por asistir. Para mí es un verdadero honor por hablarles un poco de las manos de aquel que hizo la magnífica talla que tienen ustedes presidiendo ahí abajo, y de toda su hermandad y todas sus casas por siempre, ¿no? Y sin más dilación voy a comenzar el relato para que no se nos haga muy extenso. ¿De bien de ahí las diapositivas? ¿La ve bien de ahí? Sí. Vale. Bueno, pues el escultor de origen cordobés, fruto del matrimonio formado por Juan de Mesa y Catalina de Velasco, fue bautizado en la parroquia de San Pedro de la capital cordobesa el 26 de junio de 1583. Fueron sus padrinos Diego de Guzmán y María Gutiérrez de Guzmán. La primera noticia que tenemos de Juan de Mesa viviendo en Sevilla será su contrato o carta de aprendizaje en el taller de su maestro, Juan Martínez Montañés, a comienzos del 17. Este documento que ustedes ven ahí forman parte de un cuadernillo de 27 folios que contiene varios protocolos, entre ellos el mencionado contrato, y se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Esta preocupación por la formación de los aprendices viene desde la era moderna, cuando el rey Fernando de Aragón, en 1511, dictó una ley para fomentar la enseñanza arreglada en el mundo del arte, y decía, entre otras cosas, para que los mozos tengan cuidado en saber los oficios. Para hacer aprendiz los niños, porque solían ser en su mayoría niños o mozos, casi siempre menores de edad, es decir, menos de 25 años, debían de ingresar en el taller del maestro seleccionado, quedando bajo la custodia del mismo, en régimen de prisión completa, que diríamos hoy en día, ¿verdad? Bien, dice el contrato que firmaron: se ha obligado a dar al dicho menor, como hasta aquí lo ha hecho, de comer, de vestir y calzar, casa y comida, y que el dicho duerma sano, y si enfermara, lo cura su questa y le enseñe el dicho oficio de escultor. En Sevilla estos contratos se redactaban en cualquiera de las 24 escribanías que había en la ciudad. Estas cartas de aprendizaje seguían un mismo guión en cuanto a requisitos. El joven debía de acreditar su linaje perteneciente a cristianos limpios, no ser negro, ni mulato, ni esclavo, y en la escritura se obligaba al padre o curador, si el aprendiz era huérfano, ¿verdad?, a cumplir lo firmado. El 7 de noviembre de 1607, así lo hicieron en la escribanía de Jerónimo de Lara. Tienen ustedes ahí su firma en la flechita verde. El alumno nacido en Córdoba, Juan de Mesa, de 23 años de edad. El maestro Montañés lo tienen en rojo, y el curador, en este caso Luis de Figueroa, en azul, porque como él era huérfano, firmó como tutor de él. Además, Luis de Figueroa fue un reconocido ensamblador aquí en Sevilla.
Este contrato resultó ser un mero formulismo, porque Mesa ya se encontraba trabajando en el taller de Montañés desde 1606, y así lo dice la carta. He dicho que él ha estado en poder y en casa de Juan Martínez Montañés en tiempo de 1 año y 5 meses para aprender el oficio. Coincide la entrada de Mesa en el taller de Montañés con una prolija obra del maestro, que además se codeaba con la alta sociedad sevillana del momento, y eso queda reflejado en algunos datos documentales. Yo le traigo aquí uno, que es el nacimiento de su cuarto hijo, de nombre Rodrigo, con su primera mujer. La primera mujer de Juan Martínez Montañés fue Ana de Villegas, que además está enterrada aquí en la que es ahora Parroquia de la Magdalena, antiguo Real San Pablo. Bueno, pues este niño Rodrigo fue bautizado y apadrinado por Miguel de Armora, un ilustre personaje que fue contador de la Real Hacienda de Su Majestad aquí en Sevilla. En cuanto a las obras de ese año a destacar del maestro, bueno, pues no debemos de saltarnos pues el Niño Jesús del Sagrario y ese magnífico Santo Domingo Penitente que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. El contrato que firmaron Montañés y Mesa tiene algunas variaciones de otros contratos de similar tipología. La edad del aprendiz, como vemos, es muy avanzada, tenía 23 años. En este tiempo se oscilaba entre los 11 y los 17, y el tiempo de aprendizaje iba entre los 4 y los 7 años. En el caso de Juan de Mesa, dice Luis de Figueroa que pone al servicio del maestro Montañés por un periodo de 3 años, y tengamos en cuenta que el contrato es posterior al comienzo del aprendizaje, pues ya lleva 1 año y 5 meses en casa del maestro, como hemos visto antes. ¿Por qué esperaron tanto tiempo para formalizar? Pues eso no lo sabemos. Otros datos que no se recogen en la carta de aprendizaje de Juan de Mesa, por ejemplo, es que en estos tiempos el maestro podía castigar al aprendiz, pero sin herida de palo. En este caso no se refleja. Quizás debiera ser a que ya tenía una edad relativamente adulta, próxima a su mayoría de edad, y también el hecho de que hubiera realizado ya trabajos sin contrato. Tampoco en el contrato se va a describir exactamente el oficio. Simplemente dice oficio de escultor, no matiza si de ensamblador o de carpintero de lo blanco, ni tampoco ningún concepto o aspecto de lo que un maestro debe enseñar y el alumno aprender. Y esto sí en los demás contratos sí que viene bien especificado. Bueno, el de Juan de Mesa es un caso de cómo un maestro eclipsó por mucho tiempo al aprendiz. En este ejemplo los años los vamos a sumar en cientos. Durante más de 2 siglos y medio no hubo una sola mención a Juan de Mesa, nadie nombró su nombre, siendo sus obras sistemáticamente todas atribuidas a su maestro Montañés. No fue hasta 1882 cuando José Bermejo y Carballo lo va a sacar del anonimato, escribiéndole el Cristo que ustedes ven, el Cristo de la Misericordia de la parroquia, del convento de Santa Isabel. Pero ya también en las primeras décadas del siglo XX, en algunos archivos, en especial en el de aquí de Sevilla, de protocolos notariales, comienzan a aparecer contratos firmados con su nombre, que van a permitir ya pues ir definiendo su figura y empezar a conformar su catálogo. Juan de Mesa debió de salir del taller de Montañés a finales de 1610. Como era lo acostumbrado, pues recibió de su maestro ropa, compuesta en este caso, según recoge el profesor Hernández Díaz, de un sayo, un ferreruelo, unas calzas de paño de Córdoba, un jubón de lienzo, 2 camisas, un sombrero, 2 cuellos, unas medias, un par de zapatos y un cinto. Su primera obra documentada, según Hernández Díaz, fue San José y el Niño para Fuentes de Andalucía, que la ven ustedes ahí, de 1615. ¿Pero qué hizo el imaginiero durante esos 5 años? Bueno, pues si tomamos por cierta la teoría de Hernández Díaz, pues podemos pensar que colaboraría con el maestro Montañés en calidad de oficial y sería uno de sus ayudantes en la construcción del retablo mayor de la iglesia del monasterio de San Isidro del Campo de Santiponce, que tienen ustedes ahí. Si por el contrario tomamos con más acertada la teoría de María Luisa Cano y otros, pues ya tendríamos a Mesa trabajando independientemente de su maestro, ya que propone como fecha de realización de esta Inmaculada Carmelita de las Teresas, que ven en la diapositiva, el año 1610. ¿Por qué? Porque esta imagen estaba documentada en el propio convento, la compra de 2 imágenes de talla de bulto, es decir, de talla completa, de Nuestra Señora y San José. Si se fijan, los rasgos de esta Inmaculada se pueden perfectamente poner en relación con el magnífico retablo de la Asunción que tenemos aquí al lado en la parroquia de la Magdalena. Por otro lado, otro profesor, Luis Luna Moreno, comparte la teoría de Cano y sitúa la fecha de realización de esta Virgen de la Misericordia del Hospital de Antezana en Alcalá de Henares en 1611.
Está claro que en este periodo del que hablamos debió pasar su correspondiente examen que le otorgaba el título de escultor, documento que no se ha encontrado. También sabemos que se casó con María de Flores el 11 de noviembre de 1613, y esto sí lo traigo como novedad para esta conferencia. María era hija de Pedro Pérez y de Juana de Flores, y había nacido en Zufre, en la Sierra Nubense. Debieron instalarse en la collación, según algunos historiadores, en Onus Santorum, que según algunas publicaciones pudieron contraer allí matrimonio. Como saben, pues desgraciadamente el archivo histórico de Onus Santorum se quemó en la guerra y no nos queda nada de él. Lo que sí les digo que si ven en algún sitio que se casaron en San Martín, donde vivieron, no es cierto. En San Martín ya les digo yo que no hubo matrimonio de ellos. En 1616 sí que ya se van a instalar aquí, en San Martín, en la calle Pasaderas de San Martín. Pagaban 8 ducados al mes. Y sería su casa y su taller hasta su muerte. El arrendador pues fue Diego López Bueno, uno de los artífices que hizo el retablo de la propia parroquia de San Martín. En algunas biografías van a ver ustedes que, en casi todas, que el artista nació en Pasaderas de la Europa. Es imposible que naciera en Pasaderas de la Europa. Porque en los padrones que se conservan en San Martín, un archivo que custodia la parroquia de San Andrés, como Pasaderas de la Europa se nombra por primera vez como calle en 1703. Luego saben que ya se ha llamado calle Europa y así se le conoce, ¿verdad? Yo les he traído ahí el padrón de 1686, donde la calle es Pasaderas de San Martín. ¿Por qué dicen Pasaderas de la Europa? Bueno, pues esto viene dado por la Virgen que viene antes, ¿no?, que es la Virgen de la Europa, procedente de Gibraltar. Y esta devoción de la Virgen de la Europa, de la colección de Martín, llega en 1685, ya hace ya más de 40 años que Juan de Mesa había muerto, por lo tanto el nombre de la calle no era correcto. La devoción a la Virgen se vio además acrecentada debido al fenómeno de los rosarios públicos, que concitó un gran concurso de vecinos y cofrades en torno al nuevo retablo en Pasaderas de San Martín. Bien, entre los artistas más relacionados con su taller, pues recordemos, también es novedad esta imagen que les voy a enseñar ahora, que es la inscripción matrimonial de su cuñado, el ensamblador Antonio de Santa Cruz, hijo de Custodio de Santa Cruz y de Catalina de Muñoz, que se había desposado con Ana de Flores, la hermana de María, en la casa de Juan de Mesa, y así lo dice el documento. Yo les he señalado en rojo a Juan de Mesa porque fue testigo, junto con Graviel de la Torre, un bachiller de San Martín, fueron testigos de la boda. Antes también se podían casar en la casa, con un permiso de la iglesia podían casarse. Bien, fue precisamente Juan de Mesa quien dio la dote a la novia, a su cuñada, que sin duda viviría con su hermana. Consistió en 2 tallas de la Magdalena y la Virgen con el niño que no están identificadas. Los suegros de Juan de Mesa, Pedro Pérez y Juana de Flores, ya vivían en la collación de San Martín, seguramente en la misma casa del autor. De sus 5 discípulos documentados, el más conocido, Felipe de Rivas, ahí tienen algunas obras de él, también cordobés, entró en su taller como aprendí en 1621. Los otros son Juan de Vélez, Lázaro Cano, Juan de Vargas y Francisco Pérez de la Puerta. De ellos hay escasas noticias, pero de Francisco Pérez de la Puerta, he estado recientemente en el puerto, pues he visto el contrato que tuvo con la Prioral del Puerto Santa María. Bueno, pues Francisco Pérez de la Puerta entró en su taller el 15 de noviembre de 1623. Tenía 12 años. Él va a hacer ahora que les voy a hablar del ángel custodio de la Prioral del Puerto Santa María. Fue encargado a este escultor que ya entonces vivía en Cádiz, también por similitudes con algunos trabajos que tenía Mesa, encargado por la fecha en que Pérez de la Puerta entra y que no pudo finalizar tampoco su aprendizaje porque era de 6 años y Juan de Mesa murió un año antes. Pues no debemos de descartar en ocasiones por la intervención que se solía hacer de algunas labores secundarias de dichos trabajos de Pérez de la Puerta a los de Juan de Mesa. Bueno, sabemos que Juan de Mesa había contratado en este periodo que está allí el aprendiz con Fray Juan Bautista de Quero, que era el procurador mayor de la Cartuja de Sevilla, una imagen de San Juan Bautista, que la pueden ustedes ver en el Museo de Bellas Artes. Decir que es una elegante figura, de una gran corrección técnica, bellamente expresiva y equilibrada, tanto en su rostro de amplia y rizada cabellera como en su contraposto.
Bien, y a su lado, pues la obra del Ángel Custodio, que la contrató Francisco Pérez de la Puerta el 10 de septiembre de 1643 con la Cofradía del Santo Ángel de la Guarda. Le habían encargado que fuera como un homónimo que tenía en Sanlúcar de Barrameda. Cobró Francisco Pérez de la Puerta 1.200 reales de vellón por esa imagen. Sabemos de otros nombres, de oficiales del taller, Miguel de Escurra y Manuel de Morales. Bueno, hemos de recordar también que el arrendador de la casa de Juan de Mesa, Diego López Bueno, fue entre otros el artífice de ese magnífico retablo de la localidad marimeña de Villamanrique de la Condesa, donde en la nave de la epístola, a su derecha lo tienen, pues luce este bello grupo escultórico de San José y el Niño, muy parecido al que tenemos ahí en la Magdalena. El de Villamanrique está atribuido por algunos historiadores a Montañés y por otros a las manos de Mesa, ya que atendiendo a sus rasgos formales parece un modelo más avanzado que el montañesino, como ese penacho en la cabellera o sus facciones más duras y marcadas. Bueno, volvemos a la actividad documentada de Juan de Mesa, que tan solo va a abarcar 12 años y que el profesor Hernández Díaz lo dividió en 4 periodos. El trienio inicial del 15 al 18, el lustro magistral del 18 al 23, el paréntesis expectante del 24 al 26 y el bienio final del 26 al 27. En este tiempo, pues Mesa intervino en el diseño y construcción de retablos. Se conocen los retablos del Hospital de San Bernardo, del San Juan Evangelista del antiguo convento de las Vírgenes, del retablo de Santa Isabel, que lo tienen ahí, también de un retablo para el convento de San Antonio de Padua, y en ese mismo año de 1619, con tan solo 23 años, es cuando va a realizar para el convento dominico de San Pablo, concretamente el 7 de diciembre de 1619, suscribe con Luis de Figueroa ese magnífico retablo de la Asunción, que seguramente muchos conocerán por proximidad. El retablo, como ya ven, consta de 2 partes, una mayor sobre la mesa del altar, en la que aparece la Virgen rodeada de ángeles que la upan a la altura, y 6 cabezas de otros a sus pies. La figura de la Virgen está vestida con una túnica blanca y un manto azul con un vuelo increíble tallado en madera. Sus manos extendidas expresan la ingrávida elevación de su cuerpo glorioso, que se deja llevar por las manos de los ángeles. Todos los rostros de los ángeles tienen los rasgos inconfundibles de los niños y los jóvenes que tallaba Juan de Mesa en sus obras, pero también se asemejan muchísimo al patrón montañesino. Todo el conjunto da una sensación de algo espiritual, que se nos está marchando al cielo sin que ninguna materia se oponga. La parte alta del retablo, de menor tamaño, representa la coronación de la Virgen a su llegada al cielo. El Padre y el Hijo la coronan bajo la presencia del Espíritu Santo en forma de paloma. Del imaginero del dolor, que llamarían algunos historiadores, salieron tallas de calidad asombrosa, sobre todo la impactante serie de imágenes pasionistas que incluyen 10 crucificados, aunque se habla de otro crucificado no identificado que realizó en 1627, en el año de su fallecimiento. También realizó imágenes hagiográficas, Don Nazareno, de los que veremos más adelante, y el Grupo de la Piedad, que eso fue su obra póstuma. Los crucificados por orden de ejecución fueron los siguientes: el Cristo del Amor, el vuestro de la Conversión del Buen Ladrón, el Cristo de la Buena Muerte, llamado de los estudiantes aquí en Sevilla, otro Cristo de la Buena Muerte para la Catedral de Madrid, el Cristo de la Misericordia del convento de Santa Isabel, el Cristo de la Agonía de la parroquia de San Pedro de Vergara, en Guipúzcoa, que se restauró aquí en Sevilla y que procesionó. Este fue un encargo de Juan Pérez de Irazábal, superintendente de la Armada y contador mayor de la Real Hacienda de Felipe III y Felipe IV, que además casualmente fue el compadre de Martínez Montañés, porque bautizó a esa niña que ustedes ven ahí. Su inscripción bautismal está un poco dañada por la tinta ferrogálica, pero se puede ver ahí el nombre de Juan Pérez Irazábal y el nombre de la niña, que era Ana Micaela. Sigue el Cristo de la Buena Muerte de Lima, Perú, el Cristo de la Misericordia de Osuna, el Cristo de la Veracruz de las Cabezas de San Juan y otro Cristo para un convento de Santa Catalina también, de Santa Catalina de Siena, perdón, también en Lima, en Perú. A continuación nos vamos a detener en 2 crucificados, el Cristo del Amor y el Cristo de la Conversión del Buen Ladrón. Y una pequeña mención del tercero, el conocido Cristo de los Estudiantes, del cual nuestro querido párroco don Francisco Román, que hoy no puede estar con nosotros, presidió su primera Eucaristía, ha hecho en estos días 23 años, está próximo ya a sus bodas de plata, y quería hacerle una mención por él. En marzo de 1618, la Hermandad de la Sagrada Entrada de Jerusalén y la del Amor de Cristo y Nuestra Señora del Socorro y Santiago Apóstol se fusionaron. Para llevar a cumplimiento el acuerdo entre ambas hermandades, pues decidieron contratar a Juan de Mesa para que realizara las imágenes de un crucificado y una dolorosa.
En 1618, les traigo el contrato, el escribano y contador de la Casa de la Contratación, Juan Francisco de Alvarado, mayordomo de la Hermandad, contrató con Mesa la hechura de un crucificado para la Cofradía del Amor, el primer crucificado de los 10 documentados que le he comentado antes. El investigador Celestino López Martínez, en 1930, fue quien encontró este documento. Francisco de Alvarado, que era mayordomo del Amor, pues fecha con Juan de Mesa el 13 de mayo de 1618. Y en el mismo se estipulan las características de la talla que tiene que esculpir el maestro. Una hechura de un Cristo crucificado que tenga de largo 2 varas, antes más que menos, medido desde el calcañar del pie hasta la punta del cabello de madero de cedro. Como verán, la imagen se inspira mucho en el Cristo de los Calizos de la Clemencia del maestro Montañés, aunque con ciertas diferencias por la representación. Esta es de un Cristo muerto, lo que infiere que su anatomía y aspectos sean distintos. Además, tiene un severo dramatismo de la cabeza, con esa tosca corona de espinas, ese sudario retorcido de pliegue, con esas moñas laterales, ¿verdad?, tan típicas de Mesa, y esos 3 clavos que determinan su composición triangular. Continuamos con vuestra hermandad. El Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón. Esa imagen es de cuando expusisteis en el Mercantil, que le hice una foto, se ve en el cristal. El contrato con el escultor Juan de Mesa se formalizó el 5 de mayo de 1619, 8 años antes de su fallecimiento, y lo firmaron el imaginero y Alonso Díaz como mayordomo de la cofradía, en presencia del escribano Juan Bautista de Contreras. Se estipula en dicho contrato, entre otras cosas, bueno, que era una imagen que tenía que estar en la parroquial de San Ildefonso de esta ciudad, y que él estaba obligado a hacer y labrar y acabar en toda perfección una hechura de Cristo, nuestro Señor crucificado, de madera de cedro de las Indias, de la estatura natural, que tenga 9 cuartas desde lo alto de la punta de los pies hasta la cabeza, quedando en postura de vivo, hablando con el buen ladrón, clavado en la cruz, y todo ello en el plazo de 6 meses, etcétera. Bien, el 24 de febrero de 1620, pues Mesa cumplió y cobró su finiquito de 1.100 reales a la entrega de esta obra. Precio del peritaje que lo formalizó con el corredor de lonja Pedro Fernández Quiñones. Fue este corredor de lonja en los tiempos de Sevilla un personaje muy influyente aquí. Su hijo, les traigo ahí un documento, este es el finiquito de los 1.100 reales, y le traigo aquí un documento porque el hijo de Pedro Fernández de Quiñones, Fernando de Quiñones, sirvió al que fue 10º virrey de Nueva España hasta 1611, que casualmente murió aquí en Sevilla en 1617, de nombre Luis Velasco y Castilla. Bueno, en cuanto a proporciones, ahí lo tienen. Este es el Cristo que se halla más alejado del patrón montañesino. Posee una actitud parlante, con mucha fuerza expresiva y ese torso adelantado. En este Cristo, Mesa va a romper con ese sereno equilibrio y desbordará con ese dramático movimiento del torso y la cabeza, que hasta el momento habían sido de expresión más contenida. Aquella corporación propone a Mesa, en 1619, que su crucificado mostrase el paraíso a Dimas, el afortunado buen ladrón, como bellamente subrayaba Quevedo. No ha de dar el rey los premios y las grandes mercedes, medidas por el número de años y tiempo que ha servido, sino por la calidad y el peso de los servicios, por las circunstancias del lugar y de la ocasión. Dimas, ladrón toda su vida, condenado por ladrón a muerte, y con otro escogido para infamar a Cristo, que estaba puesto en medio de las 2 cruces. En breve rato, Dimas mereció el reino de los cielos y estar ese mismo día con el Hijo de Dios en el paraíso. No pidió Dimas merced por lo que había servido, sino sirvió para merecerla. Esto es un extracto de Política de Dios y Gobierno de Cristo de Francisco de Quevedo. Volviendo a esta impresionante obra, diremos que el sello mesino está presente también en esa magnífica corona tallada y profunda que hiere las espinas de la frente de Cristo, y con ese paño de pureza, donde con este modelo pues se van a izar una serie de sudarios cordíferos con un costado al descubierto, mostrando esa cadera desollada por el esparto de la cuerda o soga. El Cristo de la Buena Muerte, más conocido en la ciudad hispalense por el Cristo de los Estudiantes, por hallarse en la capilla de la universidad, fue un encargo de la Compañía de Jesús para su casa profesa y fue titular de una hermandad de sacerdotes. El 13 de marzo de 1620, Mesa y Pedro de Urteaga firmaron lo siguiente:
además de los formulismos, de sepan cuánto te das carta vieren, yo Pedro, yo Juan. Bueno, pues que en tal manera Juan de Mesa estaba obligado y se obligaba a hacer y dar hechas y acabadas 2 imágenes de escultura, una de un Cristo crucificado y la otra de una Magdalena abrazada al pie de la cruz, de madera de cedro, ambas a 2 de estaturas ordinarias humanas, por precio de 150 ducados. En él, en el Cristo de la Buena Muerte, se alcanza posiblemente su más profunda visión de la muerte, de un Cristo crucificado. Su rostro parece que acaba de pronunciar la última palabra. De la serena verticalidad de su cuerpo destacamos ese sudario, de composición original y de amplio plegado menudo. Un apunte del contratante. Fue Pedro de Urteaga un jesuita con una presencia también muy importante en Sevilla, muy leal a la corona, y él mismo se encargó de pronunciar un sermón para las honras fúnebres de Felipe III que se celebraron aquí en Sevilla en marzo de 1621. Entre otras cosas dijo: «Oh Sevilla, joya preciosa, a quien Dios bendijo, para ser el mejor ornato de la corona de tu rey, pues con tu grandeza y grosedad de tu imperio lo haces de nombre conocido en las últimas regiones del mundo». De los nazarenos, pues destacaremos a Jesús del Gran Poder, contratado junto a una imagen de San Juan Evangelista, ambos para la Hermandad del Traspaso, que están en la Basílica de Jesús del Gran Poder, y el Jesús Nazareno de la Iglesia del Convento del Espíritu Santo de la Rambla de Córdoba. Haremos ahora otro pequeño impasse para trasladarnos al siglo pasado, cuando una mañana de febrero de 1930, un alumno de la Facultad de Filosofía y Letras y colaborador también del Laboratorio de Arte de Sevilla, llamado Eleodoro Sánchez Corbacho, pues se encontraba en el archivo de protocolos notariales. Él pidió un legajo de 1620. Ahí les traigo la crónica de ABC, que fue quien lo entrevistó, el periódico del ABC de ese día. Dice en la entrevista a Corbacho que era un notario que él aún no había consultado, que no había visto, y que él, pues que más tarde sería maestro de investigadores, pues que él leyó de una forma rápida los formulismos, como solemos hacer todos, y que se fue a lo fundamental, lo que lo conocemos los historiadores como la expositio, ¿verdad? Y no salía de su asombro cuando leyó en aquel papel de 1620 que Juan de Mesa cobró 2000 reales por la hechura de un Cristo con la cruz a cuesta y de un San Juan que hice de madera de cedro y de pino de segura de estatura de dicho Cristo de 10 cuartas y media. Ahí tienen el contrato también. Si bien es verdad que ya hacía casi 2 décadas que la imagen se le atribuía al escultor cordobés. Según algunas fuentes, en 1911, Adolfo Rodríguez Jurado, en una conferencia del Ateneo, dio la paternidad de Mesa al Gran Poder, al Cristo de la Conversión y al Cristo de la Misericordia de Santa Isabel. En otras publicaciones leemos que no fue en el 11, sino que fue en el 19, en una revista gráfica llamada Pasión, donde va a publicar que había encontrado la autoría, Rodríguez Jurado, la autoría de Mesa sobre estas imágenes que le hablo. Bien, bueno, y ahora, aunque nos alejemos un poco del discurso artístico, como prueba de ello, de que se venía mencionando antes de lo que le digo, pues he traído ese periódico de La Voz de Cuenca, donde un avión que se fabricó en el 28 le pusieron el nombre de Jesús del Gran Poder. Este avión voló a tierras americanas en el 29 y no sé si se verá bien, pero la época ya dice que fue hecho de las manos de Mesa. He elegido este periódico, ya le digo, del 17 de junio del 29, de La Voz de Cuenca, porque Sancho Corbacho aún no había descubierto el contrato, pero ya había publicaciones como esta que mencionaban, ya se oía Mesa, ya mencionaban a Mesa. En lo referente a vuestro Cristo, al de la conversión, pues algunas publicaciones como esta de La Bética, una revista ilustrada, en su número 9, del 20 de marzo de 1914, cuando publica el programa de fiestas de Sevilla, atribuye a Montañés todas las tallas de aquí de la hermandad. Si nos trasladamos todavía antes, esta revista ilustrada llamada de Ciencia, Literatura y Arte, El Eco de Europa, que salía los 10, 20 y 30 de cada mes, pues en su número 10, de fecha 10 de abril de 1877, que es el ejemplar que ustedes ven, en el apartado de salidas procesionales también menciona a Montañés como padre de todas las imágenes de aquí de la hermandad. Otra publicación que les atañe, el periódico España y América. Este periódico es curioso, porque en 1892, que es ese ejemplar que les traigo, va a hablar del paso de profeta San Isaías, que ya saben que es una obra de Vicente Luis Hernández Couquet, un valenciano que terminó siendo profesor aquí del Bellas Artes,
No se tardó mucho en suprimir esta representación en su salida. Sobre él comentaría Almela Binet, que lo componía una peana forrada de terciopelo carmesí, con adornos en que la imagen de San Isaías se ostentaba escribiendo su profecía. El paso, que era de estilo neogótico, era obra de Eduardo Robles Pardo. Bueno, aquí lo vemos en la pintura que hizo Antonio Cabral Bejarano. Como sabrán, Antonio Cabral Bejarano fue un pintor de Sevilla y todas las imágenes que pintaba al óleo las hacía así, desde esa perspectiva del arquillo, por calle Génova. Bueno, pues este paso, según las publicaciones que he estado mirando, procesionó seguido desde los años 1861 a 1885. Pero en este periódico de 1892 le dedica varias páginas a una crónica sobre dos pasos en España. Uno al de San Isaías de la Hermandad de Montserrat y la otra a la cena de Salsillo en Murcia. Bien, pues tenemos mala suerte porque de la hemeroteca Biblioteca Nacional de España, pues faltan las hojas de la 48 a la 51, donde se debería de incluir esa crónica de la procesión de San Isaías. Así lo hacen las posteriores de la cena de Salsillo. Es una pena, pero no he encontrado ninguna otra crónica de él. Bueno, en el siglo XX ya saben que la primera treintena realizó varias salidas. Por el 30 sería la última que acudiese al templo metropolitano. Precisamente había hecho como 10 años de la anterior salida. Para esta ocasión ya Manuel Galiano le añadió telas encoladas, ya dejando de ser, por tanto, de candelero, cuando portaba entonces una túnica de tisú blanco y un manto carmesí de terciopelo dorado en oro que había salido del taller de Patrocinio López. Aquella Semana Santa, pues los sevillanos contemplarían por última vez la calle al Profeta, cuya mirada hacia arriba le hacía parecer que miraba los balcones de las zonas por las que transitaba, dando comienzo, como saben, a esa leyenda de San Isaías, ¿no?, que se le da al de San Isaías unas dotes de casamentero que no tenía, ¿verdad? Decía que si se cruzaba la mirada con una chica soltera, pues ésta se casaba inmediatamente. Volvemos de nuevo a hablar de la obra anteriormente mencionada, porque el salto al dramatismo barroco, lo va a dar Juan de Mesa en 1620 con las dos imágenes, con el Cristo de la Conversión y con el Jesús del Gran Poder. El lenguaje artístico cambió diametralmente con las dos obras, rompió con todo el clasicismo y presentó estas impresionantes y dramáticas tallas. En el caso de Jesús del Gran Poder, adelanta su cuerpo con esa marcada zancada. Unido a esa dinámica composición del cuerpo, se plantea, igual que con el Cristo de la Conversión, esa cabeza con ese gran dramatismo expresivo, gracias a los potentes claroscuros que los dibujan en la gruesa corona de espinas y en la movida cabellera de ambos. Mesa sabiamente equilibró el dramatismo de la efigie, planteando el rostro y las manos con una gran serenidad. También esto es de claro origen montañesino, Madera utilizada para Jesús del Gran Poder: cedro en la cabeza, manos y pies, y pino en el resto del cuerpo. De la policromía, pues se encargó Francisco de Llera, que además era el alcalde de la propia cofradía. Como ya hemos comentado antes, ¿no?, el Señor del Gran Poder es de dimensiones considerables, resultando además portentoso por esa zancada imposible que yo les hablaba, esa zancada que representa el gran poder de Dios, que a la vez es manso y humilde, y como ven ahí postrado bajo ese gran peso del madero que lleva. Entre las imágenes marianas, pues la Virgen del Socorro, de ahí de la Iglesia del Salvador, o la Virgen de las Cuevas, que la tienen ustedes también en el Bellas Artes, aquí cerquita. Los niños de Mesa, pues van a ser claramente la misma estética del maestro Montañés. Por destacar uno de Montañés, pues el del Sagrario, que es más conocido. Y uno de Mesa, que a mí particularmente me gusta mucho, es ese Niño Jesús bendiciendo, de la colección Ubense, que está en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Este encargo fue de un maestre de la carrera de India llamado Francisco López, aficionado al Niño Jesús, y le encargó este niñito a Juan de Mesa. Como ven ustedes, tiene mucho de patrón montañesino, ese pelo leonino, ese mismo montañesino, esos ricitos hechos, ¿verdad? Entre la producción geográfica, pues San Pedro Apóstol, que lo tienen ustedes ahí, para el reino de Nueva Granada, la ciudad Pamplona, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier del puerto de Santa María, en el Colegio de San Luis Gonzaga, están los dos, y San Román Nonato, que también lo tienen ustedes en el Bellas Artes. Bueno, y aquí tenemos la Magnífica Piedad, su obra póstuma del Grupo de las Angustias, de 1627, encargada para la iglesia del convento de San Pablo en Córdoba. Así, en este recorrido mesino hemos visto que entre los años 1618 y 1623 se han documentado 50 obras de Mesa,
Desde entonces, del 23 al 27, tan solo hizo 20. No llegaron a 20. Pocos datos aporta la documentación conocida para explicar los detalles de su vida. La discreción era su nota característica, como corresponde al quehacer de un artesano, por otro lado. De su integración en la sociedad sevillana del momento, quizá el único dato que podemos ofrecer hasta el momento, y paradójico, es que fuera de la hermandad del silencio, como su vida, ¿verdad?, silenciada durante más de 3 siglos. Eloy Domínguez Rodiño publicó hace 3 décadas un texto llamado Aspecto humano de Juan de Mesa, donde el escultor dice que el escultor vivía en uno de los lugares más insalubres de Sevilla. Es cierto, conocían la zona de la Alameda de Hércules, donde pasaba cerca el Guadalquivir. La humedad, dice Rodiño, que era enemiga de la tuberculosis o de los tuberculosos, haciendo alusión en este caso a que el escultor pudo padecer y morir a causa de esta enfermedad. Bien, es verdad que, consultado la documentación de archivos, son muy abundantes las quejas de los vecinos de la zona al Cabildo por la acumulación de las inmundicias en esa laguna que arrastraba las aguas, ¿no? Y a finales del 16, un médico que he consultado en el archivo, Luis Suárez, preocupado por las condiciones higiénicas de la ciudad, solicitó al Cabildo que mejorara el lugar y pedía que sacaran de estas lagunas grandes cantidades de tierra, porque existían muchos montículos de estas tierras que dificultaban el paso y la eliminación de las aguas, especialmente durante las inundaciones. Bien, es verdad que tenemos un dato que serviría para reforzarlo, y es que el 23 de junio de 1627, sus cuñados Ana de Flores y Antonio de Santa Cruz le traspasan a Mesa y a su mujer María 2 casas en la Collación de San Miguel, que es la antigua parroquia de San Miguel. Imagino que saben dónde estarán, donde está hoy el edificio de Comisiones Obreras, y en la Plaza del Duque. Un lugar más seco donde se pudiera aliviar de su enfermedad. El escultor no pudo porque murió 5 meses después y no llegó a mudarse. Esto también lo he conseguido hoy, y es la inscripción de su entierro. Juan de Mesa falleció en Sevilla el 27 de noviembre de 1627. Un día antes había otorgado testamento, como dice ahí, ante Luis Álvarez. Su viuda traspasó el taller a otros 2 escultores del Círculo de Mesa, a Gaspar Ginés y a Luis Ortiz de Vargas. El instrumental del taller se lo dejó al escultor, a su cuñado Antonio de Santa Cruz. El escultor, pues como ven, fue enterrado en la iglesia de San Martín. Se dio para la sepultura, es curioso, se dio para la sepultura 10 reales, de doble 2 reales, y para la capa 3 reales, y no le pusieron hachas, no tuvo ni una vela, pobre. Fue, habiendo consultado los libros de enterramiento y siendo un poco conocedora del fondo de San Martín, he de decirles que tuvo un entierro muy humilde, muy humilde. El 29 de noviembre, 2 días después de su fallecimiento, Pedro de Ortega ofició una misa por el alma del escultor, allí mismo en San Martín. Sin embargo, su testamento artístico fue conocido y reconocido siglos después, concretamente 310 años más tarde. El 2 de abril de 1937, la Academia Sevillana de Buenas Letras, presidida por su director, don Carlos García Oviedo, aprueban por unanimidad el primer reconocimiento a Juan de Mesa. Será esa lápida que ustedes conocen y que ven ahí en la imagen, que a expensas de la Corporación Municipal se colocó en la fachada de la iglesia de la que fue feligrés hasta su muerte. Y muchas gracias por su atención. Sí. Lo que quiera saber de fondo, espero que haya gustado. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede hacerlo. A ver si se responderla. Dígame. Vamos a ver. Evidentemente se sabe poco de la relación que tuvo con Pedro Pacheco, pero parece ser que vivían muy cerca uno del otro, ¿no? Vivían muy juntos. Bueno, uno en San Martín y otro en San Miguel. Sí, bueno, hoy es hoy cerca, sí. Antes sería un poquito más. Curiosamente, Pedro Pacheco, a todas las personalidades de su época, las dibujó, las pinta. Sí. Y de él no tenemos nada. No, nada. O sea, ¿hasta dónde llega ese Ese eclipsamiento, ¿verdad? Y ese desconocimiento de Juan de Mesa, es verdad, porque
es que viendo sus obras uno se extraña, porque magistral fue también Montañés, están ahí sus obras, pero igual o para algunos más fue Mesa. Sin embargo, fue muy discreto en papeles, que no conocemos nada. Desafortunadamente tampoco tuvo hijos, porque eso nos daría muchas pistas por los apadrinamientos. Si hubiera tenido hijos por los apadrinamientos podemos saber con quién se codeaba, con quién iba, pero es que si es que hasta de testigo de la boda de su cuñado fue él y el cura de la iglesia. No he podido tirar del hilo, digo, a ver si el testigo fue otro personaje y tiro de ahí, pero si fue hasta el cura de la iglesia, no he tenido oportunidad de... Y luego el entierro, ni una vela. Una cosa, viendo los libros, es que en la misma página en el mismo folio del libro de entierros de San Martín, hay un fallecimiento de un desconocido al que se le pone lo mismo, y de un pobre al que se le pone lo mismo. Esos estipendios corrían a cargo también de la iglesia o de cualquiera que quería aportar algo para los pobres, bien, pero él tenía una mujer y tuvo un taller. Hay mucho todavía por descubrir de Juan de Mesa, ¿eh? Hay mucho, lo que pasa es que hay que meterse ahí en protocolos notariales y a ver si hay suerte y dar con algo. Yo no había visto, hasta que no lo he buscado yo, la boda de su cuñado. Parece ser que todo el mundo se centra en Juan de Mesa. Yo siempre tiro de lo que está alrededor, porque muchas veces tirando de familiares próximos se llega a encontrar alguna pista cercana, ¿no? Entonces yo me he ido pues a quien conocía. Yo desconocía totalmente, y no está publicado tampoco, que su mujer fuera de Zufre. Eso tampoco se sabía. De Zufre, de la provincia, de un pueblecito de Huelva, además muy pequeño, sigue siendo pequeño Zufre. Tiene esa maravillosa Virgen del Puerto, a la que se le hace una romería en agosto. Pero nada, no, Pacheco o lo ignoró, o no quiso saber, o no quiso que hiciera sombra, o no quiso... Pacheco era muy especial, ¿eh? Pacheco metía a cualquiera en un follón, en un lío, ¿eh? No, pero Pacheco también era de la Hermandad del Silencio. Sí. Entonces, de alguna forma podían haber estado... Claro, la proximidad de la hermandad podía haberles llevado a tener más contacto, pero no se sabe más nada. Yo espero no dejar la investigación de Mesa y continuar por ahí a ver si encuentro algo. Eso se trata de parroquiar, como digo yo, ir por todas las 24 parroquias buscando documentación. Otra cosa no me queda, igual que hice con Montañés. Muchas gracias. No hay nada. Bueno, yo espero que les haya gustado, que no haya sido muy... En euros constantes o euros y demás, ¿qué significaba los contratos que hizo? O sea, traducirlos al actual... Transmitirlos a la actual moneda. El poder adquisitivo Sí. que otorgaban esas cantidades. Es difícil, pero es que tenemos un concepto del trabajo artesanal, claro, como hacían esas obras, pero es que no les daba para más, ¿eh? Tenemos un concepto muy elevado, y eran artesanos. Algunos llegaron a tener, bueno, en el caso de Murillo llegó a tener algún esclavo, como ustedes saben. El caso de Montañés fue muy diferente. Montañés se arrimó, bueno, Montañés, que tuvo una magnífica segunda mujer. Esa mujer no dejó pasar ni un real que le debieran a su marido. Catalina de Sandoval peleó por el último real de su marido hasta 20 años después de muerto. Ana de Villegas muere pronto, él se casa, porque eso sí, los escultores tenían que tener mujer porque tenían niños, tenían que tener en casa a alguien, y él se codeó. Montañés fue muy listo, se codeó con lo más granado de la sociedad. Él tuvo unos apadrinamientos magníficos, todos relacionados con la casa real, todo. Entonces, claro, cambiar eso no podemos, porque el concepto que tenemos ahora no es el que tenían antes. El artesano, ese era su oficio. Se le encargaba una obra, la hacía, se le ponía el precio delante de un corredor, que el corredor decía, como en el caso de Pedro Quiñones, que fue un corredor importante, decía, esto es lo que vale y esto es. Pero no es que fueran ricos no, tenían una casa, un taller y iban viviendo, a lo mejor que otras personas, pero el valor que le damos hoy no es el que tenía entonces. Para ellos era un trabajo normal y corriente. Vamos a ver, hay otra cosa que me llama la atención,
porque hay artistas, escultores, mineros que se van a América Sí. y allí pues hay muchísimas obras de ellos. Pero ¿cómo es que Juan de Mesa también tiene obras allí? Sí. Ya un poco se ha dicho ahí. Sí, sí, porque, se le encargaban directamente. Sí, sí, se le encargaban. No salió de No. Sevilla nunca. Él no Sevilla sé. Y de Córdoba. Entre Córdoba y Sevilla se manejó. Claro, aquí los corredores a India era un momento en que Sevilla, puerto y puerta de India, era una época magnífica para aquellas construcciones que estaban haciéndose en India, pues para decorarlas, para habitar aquellos que había que poner, pues dependiendo de los conventos y dependiendo de las iglesias, las tallas que a los que tuvieran advocación o devoción, pues se encargaban desde Sevilla. Desde Sevilla eran donde se llevaban, porque además estaban los mejores. El hecho es que de fuera venían a vivir a Sevilla, caso de Nicolás de León, de Roque Balduque, de toda esta gente, bueno, no, de fuera y de España. Juan Bautista Vázquez el Viejo, un salamantino que se afinca aquí en Sevilla. Y bueno, sí, Juan de Mesa vendió para India el San Pedro Apóstol, para la ciudad de Pamplona que les he comentado, vendió los Niños Jesús, eso se encargaban los corredores de India y están allí. Porque claro, es explicable que las Paras de la Cueva, por ejemplo, que Sí. va a Perú, pues entonces pues allí pues, efectivamente tenga muchas obras. Claro. Pero claro, que las tenga Juan de Mesa ya es más complejo. Pues sería algunos corredores, como en el caso de Francisco López, que fue más o menos quien le movió el asunto, pues sería porque sería del gusto de él. Sería del gusto de él y entonces diría, pues se lo encargo porque... Bueno, Montañé también tendría mucho trabajo. Y muy próximo a Montañé, pues la obra de Mesa, ¿no? Hay que hacer un Niño Jesús. Montañé está de trabajo hasta aquí, pues Mesa que lo hace casi igual, pues para Mesa. Yo pienso que sería una cosa así, porque... Otra cuestión, ya le digo, no puedo tirar así de proximidad con personajes porque es que como este hombre vivió poco y luego eso, no tuvo descendencia, no... Aunque sea salirnos un poco, la última obra, La Piedad, la Angustia, sí. La Angustia de Córdoba, no la terminó él. No, es obra póstuma, no la terminó. ¿Fue su yerno? No, él no ¿No tuvo hijos? No tuvo hijos, él no tuvo descendencia. No tuvo. Ojalá hubiera tenido hijos. Se había hablado que era un yerno el que lo había terminado. No. Él no tuvo hijos. Le puedo asegurar que me he mirado los 20 y tantos libros de bautismo de la iglesia de San Martín. No tuvo hijos. Ni se casó allí. Seguramente será como decía Hernández Díaz, que sí que a lo mejor le dio tiempo verlo, no sé, pues se casaría en Ono Santoro, pero allí como desapareció el archivo, una lástima, pues no. Eso pasa con muchos archivos parroquiales que por unas cosas o por otras están desapareciendo. Yo como archivera me da mucha pena que el papel es el hermano pobre del arte. La escultura y la arquitectura están por encima, si hay un euro pues para ello, y con el papel se hace la historia, Y hoy hablando con el archivero de San Andrés, estaba bastante apenada porque le van a desaparecer en una veintena de años los libros de entierro, porque están todos con tinta ferrogálica traspasados, rotos, y ahí se pierde todo. Y es que eso es un mundo por descubrir, porque hay muchísima información en las parroquias de cómo era la ciudad, de cómo eran sus habitantes. Se puede saber muchísimas cosas a través de los padrones de cumplimiento pascual, no le digo. Ahí se pueden saber también muchísimas cosas, ¿no? De cómo se vivía en el momento y de cómo era la economía, de muchísimas cosas. Sin embargo, es una pena, Nosotros estamos intentando ahí en la Magdalena de preservar todo lo que podemos el archivo, que tiene un archivo valiosísimo, no solamente de los libros de registro de bautismo, entierro y matrimonio, sino también de pleitos, de escrituras, de hermandades extinguidas, testamentos, un montón de cosas. Estamos tratando ahí, sin un euro, con las manos voluntarias de aquí, por ejemplo, por nombrar a uno de mis alumnos voluntarios, a Paco, que lo tengo aquí sentado delante, manos voluntarias de alumnos que quieren venir a trabajar con nosotros ahí en la Magdalena, porque si no es imposible. Y las parroquias sevillanas están llenas de personas voluntarias en los archivos que no son archiveros,
que no tienen idea y le están haciendo una labor. Las parroquias no tienen tan poco dinero para eso y se van a perder muchos libros a consecuencia de eso. Y si se pierden los libros, se pierde la historia. Se pierde la historia. Y en las epidemias, los xilófagos. Eso es, todo eso. Así que nada. Bueno, Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Allí. Una aclaración que antes se ha comentado y no se ha podido ver. Creo que por el Nazareno de la Rambla, Sí. la hermandad, bueno, indican el número de reales que pagó, pero bueno, eso tiene 1.600 estudios. Bien, la equivalencia que sería actualmente, es un punto amplio del margen que se da, porque claro, hay tasa de inflación, tasa de revalorización, sería entre 3.500 y 6.000 euros. Ajá. Lo que supondría el Nazareno de la Raza. ¿Cuánto fue lo que se pagó por el Cristo de la Conversión? ¿Sabes recordar que no? 1.100 euros. 1.100 reales a la hora de... Sí, 1.100 reales a la hora de cobrar el finiquito. Pero eran 3.000 en total, ¿no? Sí, porque se cobraron los 1.100 a la entrega de la obra y 1.000... Podemos el doble, porque Sí. más. Sí. O sea, que calculemos entonces el equivalente por el que se pagó por el Cristo de la Conversión tiene que ser unos 12.000 euros. Oh, un dinero. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues como no puede ser de otra manera, agradecer a doña Aurora la conferencia que nos acaba de exponer. La hermandad quiere agradecerle esta... Ay, qué bonito. Quiere agradecer esta ponencia Ay, muchísimas gracias. para que lo tengas en tu despacho. Muchísimas gracias. Pues nada más, para terminar, bueno, no sé si lo sabéis, ha fallecido hoy el padre de Juan Coto. El entierro, si no me equivoco, es mañana a las 11 menos cuarto, en el tanatorio de la C30, sala 21. Pues nada, buenas noches. Y bien, guarda el cuadro de Sí, sí. que si no se va a arañar. Sí. Yo la grabación no se ha grabado. ¿Por qué? Ha grabado 5 minutos. Ahí cuando llevo 5 minutos me pone un mensaje en la cámara, tarjeta llena. Digo, no puedo olvidarme. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí, tanto. Dame tu correo. Sí. Déjame un boli. ¿Tienes ahí? En mi bolso. Enhorabuena. Vaya, ¿te ha gustado?